días, niños. Muy buenos días, padres de familia. Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 9 de febrero. Me da mucho gusto recibirlos de nuevo y estar con ustedes un día más en estas clases a distancia. Échenle muchísimas ganas, ya que no es fácil, pero si ustedes se esfuerzan van a poder sacar adelante estas actividades y estas clases. El día de hoy trabajaremos 3 materias como siempre. En la primera necesitarás tu libro de español. En la segunda necesitarás tu libreta de ciencias y tu libro de ciencias naturales. Y en la tercera necesitarás tu guía aplicados. Reúne tu material para que tengas todo a la mano y no te me distraigas. Pon mucha atención en las páginas que vas a realizar, ya que en algunas ocasiones me entregan evidencias equivocadas. ¿Sale? Las evidencias tienen que tener título, instrucciones, fecha y tu nombre y marcar las mayúsculas. Que la letra esté clara y legible para que yo te las pueda calificar, eso es muy importante. Las evidencias las estaré recibiendo en el transcurso del día. Así que vamos a empezar con la clase del día de hoy. Concéntrense y estén muy atentos. Iniciamos. Excelente, niños, vamos a iniciar con tu actividad número 1 en tu libro de español, en la materia de español. En esta ocasión vamos a estar trabajando con un repaso del bloque 2. Así que hay que poner mucha atención porque la actividad se refiere a estos temas que trabajamos en el bloque 2. El primero que te voy a explicar es el de textos expositivos y lo vamos a recordar. Habíamos dicho que los textos expositivos nos iban a servir a nosotros para explicarnos un tema. Era demasiado importante saber cómo estructurar un texto expositivo porque este nos informaba sobre algún tema en general, ya sea de naturaleza, de la contaminación, de los animales, etc. Cualquier tema que a ti te guste o te interese lo podemos encontrar en algún texto expositivo. Recuerda que los elementos del texto expositivo eran el título, este es el nombre del texto expositivo, los subtítulos que eran las secciones en las que se dividía el tema, el índice que aquí te plasmaba las secciones con el número de páginas de cada una de estas secciones, así como también ilustraciones e imágenes, que estas se encargaban de complementar la información. Y finalmente teníamos la información del texto expositivo, que es donde nos plasmaban todos los aspectos generales del tema. Este se dividía en introducción, desarrollo y conclusión. Recordemos que en el texto expositivo podíamos encontrar nexos. ¿Pero qué eran los nexos? Los nexos nos ayudaban a unir dos oraciones, a darle coherencia al texto, y había de varios tipos, pero el que más utilizábamos nosotros es el nexo que nos ayudaba a unir la causa y la consecuencia, o la causa y el efecto, que es lo mismo. Recordemos que algunos ejemplos que nos ayudaban a unir la causa y la consecuencia son por lo que, por lo cual, a causa de, a consecuencia de. Esos nexos y otros cuantos nos ayudaban a unir la causa y la consecuencia. Recordemos que la causa son los motivos o las acciones y la consecuencia es el resultado de esas acciones. ¿Sale? Y esos nexos que les acabo de mencionar nos ayudaban a darle coherencia al texto. Recordemos que eran causales, que eran por lo que, por lo cual, por qué, a consecuencia de, a causa de. Esos eran los datos más importantes de los textos expositivos. Después trabajamos con un tema, el cual era las leyendas. Las leyendas eran textos narrativos, los cuales podían tener hechos fantásticos y hechos reales. ¿Qué dijimos que eran hechos fantásticos? Hechos que no son realidad, que es muy poco probable que existan. Y los hechos reales eran los hechos que sí eran verdad, los hechos que sí existían.
También dijimos que la leyenda debía estar estructurada con un inicio, un desarrollo y un final. Y que los personajes de esas leyendas podían ser fantásticos y podían ser reales también. Los fantásticos podían ser brujas, duendes, sirenas, etc. Son personajes que es muy dudoso su existencia, y los reales podían ser alguna persona, algún animal, etc. También decíamos que la leyenda se transmitía de generación en generación. Quiere decir que se pasaba de tus bisabuelos a tus abuelos, de tus abuelos a tus papás y así sucesivamente. También decíamos que las leyendas se transmitían de forma oral. ¿Qué significa oral? Que se platicaban entre familias, entre personas, y que dependiendo del estado del país donde te encuentres, son las leyendas que se van a desarrollar. La función de estas leyendas, habíamos dicho que era transmitir creencias, culturas, ideas, etc. y que son muy importantes para cada país donde se crean estas leyendas. Posterior a las leyendas, trabajamos con el tema boletín informativo. Recordemos que un boletín informativo nos va a servir a nosotros para informarnos de algún hecho, de algún acontecimiento que está pasando en nuestro alrededor. Recordemos que el boletín informativo debe tener varios elementos para que esté estructurado de manera correcta. Por ejemplo, las secciones, las imágenes, ilustraciones, así como también la fecha de publicación, etc. Recordemos que el boletín informativo puede ser publicado semanalmente, quincenal y mensualmente. Este boletín informativo puede estar dirigido a lectores con interés común, con el objetivo de informar a esos lectores. También recordemos que el boletín informativo cambia su lenguaje dependiendo a las personas que va dirigido. Por ejemplo, si va dirigido a niños, debe de ser un lenguaje básico y sencillo. Si va dirigido a personas universitarias, el lenguaje tiene que ser más formal y con más palabras técnicas. Es muy importante que primero pensemos qué información va a aparecer en ese boletín. Después, resumir cada una de las informaciones y clasificarlas en secciones. Y al final, poder acomodar el boletín informativo como mejor nos parezca a nosotros para que las demás personas lo puedan entender. Esos fueron los temas que trabajamos en el bloque 2, por lo que hoy fue un repaso general de estos temas. Ahora, niños, con esta información vamos a realizar su actividad. Hay que estar concentrados y muy atentos a las páginas que van a realizar. Para iniciar esta actividad, te ubicarás en tu libro de español, página 74 y 75, y es donde contestarás la evaluación del bloque 2. Es tiempo de que revises lo que has aprendido después de trabajar en este bloque. Lee cada enunciado y subraya la opción correcta a estas preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿cuáles son las palabras que se utilizan para establecer una relación causa y efecto? La pregunta número 2 dice: se usan para dar cohesión a las explicaciones. Pregunta número 3: es una característica de la leyenda. La pregunta número 4 dice: la función comunicativa de un boletín informativo es... Y la última pregunta dice: ¿forman parte del contenido de un boletín informativo, excepto cuál no forma parte de un boletín informativo? ¿Sale? Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 2. Bien, niños, vamos por la actividad número 2 en tu materia de ciencias naturales. Y tú vas a necesitar tu libreta de ciencias naturales y también te vas a poder apoyar en tu libro de ciencias en la página 90. Con esa página te puedes apoyar para tu actividad. En esta ocasión vamos a estar trabajando método para separar mezclas. El objetivo de la clase es que tú identifiques
¿Cuáles son los métodos que te pueden ayudar a ti para separar algún tipo de mezcla? Recordemos que en la clase pasada de Ciencias Naturales vimos lo que eran las mezclas y las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Pues ahora vamos a trabajar con los métodos que podemos utilizar para separar los componentes de estas mezclas. Antes de iniciar, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué son las mezclas heterogéneas y qué son las mezclas homogéneas? ¿Cómo le puedes hacer tú cuando quieres separar los componentes? Por ejemplo, que quieras separar el agua y la arena. ¿Con qué la puedes separar o cómo le puedes hacer tú para separar los dos componentes? Bueno, la clase se va a tratar de eso, de los métodos que podemos utilizar para separar mezclas. Pero antes quisiera recordarte qué son las mezclas. Habíamos dicho que las mezclas era la unión de dos o más componentes o sustancias y había heterogéneas y homogéneas. Las heterogéneas es cuando los componentes se observaban a simple vista y se observaban separados. Y las homogéneas habíamos dicho que los componentes no se observaban a simple vista y parecía una sola mezcla la que estábamos observando. Para separar las mezclas o los componentes de estas mezclas, existen varios métodos, pero nosotros vamos a trabajar 5 métodos. Hay que poner mucha atención porque algunos se parecen y no todos se pueden utilizar para la misma mezcla. Así que hay que concentrarse y estar muy atento. Yo te voy a estar mostrando imágenes por aquí sobre este tipo de método y algún material que se utiliza. El primer método que vamos a explicar es el de evaporación. ¿Qué es el método de la evaporación? Este se va a utilizar cuando nosotros querramos separar un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, que querramos nosotros separar el agua y el azúcar, que estén mezclados agua y azúcar. Ahí podemos utilizar el de la evaporación. ¿Pero en qué consiste? Este consiste en calentar la mezcla hasta que uno de los componentes desaparezca, o sea, se evapore, y el otro va a quedar en el recipiente. Por ejemplo, si nosotros metemos a evaporación azúcar y agua, el azúcar es el que se va a quedar en el recipiente y el agua es el que se va a evaporar. Si nosotros queremos separar la sal y el agua es el que se va a evaporar y la sal es la que va a quedar en ese recipiente. Por eso se dice que la evaporación se utiliza cuando queremos separar la mezcla de un sólido disuelto en el líquido, o sea, en el agua. Y ejemplos son azúcar y agua. Para este método de evaporación se necesita calentar la mezcla mediante el fuego. Por aquí se les va a estar apareciendo. Recuerden que ese se utiliza cuando vamos a separar un sólido disuelto en un líquido como azúcar y agua, sal y agua, y uno se va a quedar en el recipiente y el otro se va a evaporar. El segundo método que vamos a trabajar es el método llamado imantación. Este se utiliza para separar dos componentes sólidos, pero uno de estos componentes va a tener propiedades para ser atraído por un imán. Por lo que este método de imantación, el elemento que utiliza es el imán. Se va a utilizar cuando dos sólidos se juntan, pero uno de esos componentes sólidos va a tener la capacidad de ser atraído por ese imán. Por ejemplo, si en tu mezcla tienes arena y clavos, ¿cuál será el material que va a ser atraído por el imán? El clavo, ¿verdad? Entonces, el método de imantación lo podemos utilizar cuando queremos separar dos sólidos, pero para este se utiliza un imán. Y uno de esos dos componentes debe ser atraído por el imán y el otro no. Por ejemplo, también pueden ser tornillos y algodón. Con este método se pueden separar los tornillos del algodón y el algodón se va a quedar ahí y los tornillos van a ser atraídos por el imán. Por eso se le conoce imantación. Por aquí les va a estar apareciendo alguna imagen de este método. El tercer método es el método de tamizado. Este método
de separación se va a utilizar cuando mezclamos dos sustancias sólidas o un sólido o un líquido de distintos tamaños. Este tamizado, el elemento que va a utilizar para realizarse es un colador o un tamiz, por aquí les va a estar apareciendo. Cuando se utiliza este método es cuando dos componentes tienen distintos tamaños, uno es más grande que otro, ¿sale? Cuando nosotros lo empleamos, la sustancia más gruesa se va a quedar en el tamiz y la más pequeña va a atravesar sobre el tamiz y va a caer. Ahí es cuando se van a separar estas mezclas. Por ejemplo, arena y piedras, si la ponemos en el tamiz, las piedras se van a quedar en el tamiz o colador y la arena es la que va a pasar o atravesar ese tamiz y va a caer. Otro ejemplo es arena y arroz. El arroz es el que se va a quedar en el tamiz y la arena es la que va a caer porque el arroz es más grande. Ahí podemos utilizar nosotros el tamizado cuando dos componentes sólidos o un líquido y un sólido tienen diferentes tamaños, diferentes proporciones. Un componente se va a quedar en el tamiz o colador y el otro componente se va a quedar abajo, o sea, se va a separar. A lo mejor ustedes en su vida cotidiana tienen un colador. Cuando lo utiliza tu mamá, ¿para qué lo utiliza? ¿Qué separa? Por ejemplo, cuando quieres separar el frijol del agua, utilizas un colador. Eso es un método de separación por medio del tamizado. ¿Por qué? Porque quieres separar el frijol del agua. El agua es el que cae y el frijol es el que se queda en el tamiz. Te van a estar apareciendo imágenes sobre este método para que lo conozcas. Otro método de separación de mezclas es el de filtración. Este se parece mucho al tamizado. Hay que poner mucha atención. Cuando utilizamos el de filtración es para separar un sólido y un líquido que no se disuelven. Para este método se utiliza un filtro. También se pueden utilizar telas o una coladera para filtrar esa mezcla y separarla. ¿Cómo funciona este método? Bueno, que el material sólido es el que se va a quedar en el filtro y el material líquido es el que va a atravesar ese filtro o esas telas. Por ejemplo, cuando tienes tu agua sucia, puedes colocar una tela y un vaso y sobre esa tela echar esa agua. Entonces, la suciedad se va a quedar en esa tela, en ese filtro, y el agua es la que va a caer y va a quedarse en el recipiente. Por lo tanto, ahí separaste la mezcla. Aquí les va a estar apareciendo un ejemplo de filtración. Se utiliza también el filtro para poder separar esa agua sucia y poder filtrarla y poder consumirla. Por eso este método es muy importante para nuestra vida diaria. También este método se utiliza cuando están realizando el café, ya que es pasado mediante el filtro. Recuerden que este es cuando se van a separar un material sólido de un líquido que no se disuelve. Recuerden que en este método el sólido se va a quedar en el filtro porque es más grande y el líquido es el que lo va a atravesar y ahí es cuando se separa la mezcla. Finalmente tenemos a la decantación. Ya sé que este es un nombre raro, pero es uno de los métodos que se utiliza para separar el agua y el aceite. ¿En qué consiste este método de decantación? Este consiste en separar dos líquidos que no se disuelven. ¿Escucharon? Dos líquidos que no se disuelven, que no se mezclan. También se puede llevar a cabo con un sólido y un líquido. Y consiste en dejar reposar la mezcla. ¿Qué significa reposar? Que se quede quietecita esa mezcla. Y ahí tú vas a observar como una línea donde se ve la separación de un componente y el otro. Este método se utiliza para separar el agua y el aceite, el agua y la arena. ¿Por qué? Porque si tú dejas reposar ambas mezclas, vas a observar cómo se ve la separación tanto de la arena como del agua, tanto del aceite como del agua. Este método, les repito, consiste en reposar, no mover, dejar la mezcla quietecita y solo se llevará a cabo este método ya que se van a separar ambas sustancias.
Estos son los 5 métodos que podemos utilizar para separar las mezclas. ¿Cuál de estos has utilizado en tu hogar? ¿La evaporación, imantación, tamizado, filtración o decantación? ¿Cuál? ¿En qué ocasión lo has utilizado? Por ejemplo, yo he utilizado el de tamizado. ¿Para qué? Cuando voy a hacer algún espagueti, utilizo un colador o un tamiz para separar la sopa del agua. Ahí es donde yo utilizo el tamizado. En nuestra vida nosotros lo podemos utilizar cuando sea necesario, ¿sale? Este ha sido el tema, métodos para separar mezclas. Yo sé que algunos son desconocidos y otros no tanto. Espero mis explicaciones te sirvan para realizar la siguiente actividad. Hay que estar concentrados, por favor. Para realizar esta actividad, te ubicarás en tu libreta de ciencias naturales. Lo primero que vas a realizar es colocar título, fecha, instrucciones y tu nombre. Después vas a observar las imágenes y escribir el método de separación que utilizarías para cada mezcla. Puedes apoyarte en tu libro de ciencias naturales, página 90. Las posibles respuestas a esta actividad son la evaporación, imantación, decantación, tamizado y filtración. Tienes que observar cada una de las imágenes y colocar qué método para separarlas utilizarías. En la primera es clips y confeti. En la segunda es agua con aceite. En la tercera, agua con azúcar. En la cuarta, frijol y agua. En la quinta, tierra y agua. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Una vez que la termines, nos vamos a pasar a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por su tercera actividad. Hay que concentrarnos ya en la recta final de este día. Vamos a estar trabajando en esta última actividad con tu materia de formación cívica y ética con el tema diversidad y discriminación. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es la diversidad, qué es la discriminación y los tipos de discriminación que existen, así como también cómo podemos prevenir la discriminación. Antes quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Tú has experimentado algún tipo de discriminación? ¿Cuál fue? ¿Has visto tú en tu vida cotidiana, en la calle, en la escuela, que han discriminado a alguna persona? ¿Cuál fue el motivo? En nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos el derecho de convivir con diferentes personas. Con eso nos damos cuenta que cada una de ellas tiene diferentes o distintos pensamientos, ideas y distintos comportamientos. Con eso nos damos cuenta que todos en el mundo somos diversos, que debe haber diversidad en todo el mundo. Pero, ¿qué es la diversidad? La diversidad, habíamos dicho que era o significaba que todos éramos distintos, que todos podíamos tener diferente cultura, religión, pensamiento, habilidades, lenguaje, gustos, etc. Pero eso no significa que unos estemos mal y otros no. Eso significa que todos debemos respetarnos aunque seamos diferentes. Eso es la diversidad, que todos tenemos el derecho de ser distintos. Sin embargo, debido a los prejuicios o ideales que tenemos cada uno de los individuos, podemos llevar a la discriminación o podemos experimentar discriminación. Pero la discriminación, ¿qué es? Esta se considera cuando rechazamos, excluimos o hacemos menos a los demás. Esto debido a que esas personas son diferentes o tienen diferentes ideales o pensamientos. Pero no solamente existe una sola discriminación, existen varios tipos de discriminación y yo te las voy a explicar. El primer tipo de discriminación que tenemos aquí es por las características físicas de las personas
o por una discapacidad. Esto significa que por ser diferente en el aspecto físico, ya sea que seas más flaquito, más gordito, morenito, blanco, que uses lentes, que tengas el pelo corto o incluso que tengas alguna discapacidad motriz, intelectual, etcétera, y que por eso te rechacen, te excluyan o te hagan a un lado. Eso es discriminación por características físicas o discapacidad. La segunda es por condición social. Esto significa que te hagan a un lado o te rechacen porque tu nivel socioeconómico es más bajo que la otra persona, porque tu nivel social sea de una posición menor a la persona que te está excluyendo o que te está rechazando. La tercera es por el sexo. ¿Qué significa eso? Que por ser hombre o por ser mujer te hagan a un lado o te excluyan. Por ejemplo, cuando te dicen, tú no puedes jugar porque eres hombre o tú no puedes jugar porque eres mujer. Así como también que en un empleo te rechacen por ser hombre o por ser mujer. Eso sería un ejemplo de discriminación por sexo. La siguiente es por la edad. Eso significa que te rechacen debido a que eres o más pequeño o más grande en cuanto a la edad. La siguiente discriminación es por las creencias. Esto significa que una persona tenga diferentes ideales que los tuyos y que por eso no la acepten, la rechacen. El siguiente tipo de discriminación es por religión. Esto significa que a esa persona la rechazan, no la aceptan, la excluyen porque es de una religión diferente a la de la mayoría. Un ejemplo puede ser que en un grupo social excluyan a una persona que es de religión distinta. Otro ejemplo de discriminación es del lenguaje. Esto significa que rechacen a una persona que tiene otro tipo de lenguaje, ya sea otro idioma de otro país o también algún lenguaje de lengua indígena, ya sea zapoteca, maya, teotihuacana, etc. La siguiente es por el origen étnico. Eso significa que la persona sea rechazada o excluida debido a que es de otra cultura, de otro país. Por ejemplo, que sea de alguna cultura zapoteca, maya, náhuatl, teotihuacana, que por eso la rechacen, o incluso que sea de otro país, ya sea Italia, Francia, Uruguay, etcétera, y por eso sea rechazada la persona. El otro tipo de discriminación es por los gustos, ya sea que a esa persona le guste algún tipo de música diferente, vestir diferente, comida distinta, y que por eso la estén excluyendo o la discriminen. Y otro tipo de discriminación es por el estado de salud. Hay personas que sufren discriminación debido a que tienen alguna enfermedad. Eso es la discriminación por el estado de salud, que a esa persona la rechacen debido a que tiene alguna enfermedad que las personas desconozcan y por eso sea excluida. La discriminación puede tener distintas causas y distintas consecuencias. ¿Pero qué son las causas y consecuencias? Bueno, las causas de la discriminación es el motivo por los cuales la persona rechazan a la otra o discriminan a la otra persona. Y las consecuencias es lo que provoca esa discriminación en las personas que son rechazadas. Las principales causas de que las personas discriminen son las siguientes. Debido a prejuicios. Esto es la idea que nosotros nos hacemos de una persona sin antes conocerla. Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona muy seria, decimos, esa persona es muy sangrona porque no nos habla. Esos son los prejuicios, que tú te hagas una idea general de esa persona sin antes haberla tratado, sin antes haberla conocido. También las principales causas de una discriminación son los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son las ideas generalizadas que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, algunas personas piensan que las personas que tienen tatuajes son malas y no necesariamente es así, pero es una idea generalizada que tienen las personas desde hace mucho tiempo. Eso es un estereotipo. La discriminación también provoca distintas consecuencias en las personas que la sufren. La principal consecuencia es que su autoestima es baja. Quiere decir que las personas se sienten tristes, rechazadas, se aíslan, etc. Otra consecuencia de la discriminación es que esa persona es excluida de varios grupos sociales. La mala convivencia.
que hay mucha desigualdad entre las personas y también que hay violencia. ¿Por qué? Porque no hay una convivencia sana y pacífica. Ustedes se preguntarán, ¿qué podemos hacer para poder evitar la discriminación? Algunas sugerencias son las siguientes. Lo primero es respetarnos y asimilar que todos somos diferentes. La segunda es conocer cada uno de nuestros derechos y saber que todos debemos ser respetados porque tenemos derechos en nuestro país. La siguiente es evitar juzgar a las personas sin antes conocerlas, darles la oportunidad de tratar a esas personas. Y la última es aceptarnos tal como somos y asimilar que todos somos diferentes, que hay diversidad en el mundo. Ustedes se preguntarán, ¿quién protege la diversidad o quién nos protege? Hay que recordar que en nuestra Constitución Política Mexicana se plasman nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Bueno, pues esa Constitución Política Mexicana prohíbe cualquier tipo de discriminación, ya sea la discriminación por características físicas, condición social, sexo, edad, creencia, religión, lenguaje, origen étnico, gustos, estado de salud, etc. Cualquier tipo de discriminación es prohibida por la Constitución Política Mexicana. Esta exige que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y exige respetar la diversidad en nuestro país. Por eso es importante respetarnos mutuamente, respetar las ideas de los demás y respetar los derechos y que todos somos diferentes ante la sociedad. Eso es lo importante. Y si ustedes han sufrido algún tipo de discriminación, acercarse a una persona que los pueda ayudar a solucionar esta situación. Porque la discriminación es rechazada en nuestro país. ¿Sale, niños? Bueno, este ha sido el tema diversidad y discriminación. Ahora hay que poner atención en las páginas de la guía que van a realizar. Para iniciar con esta actividad, te ubicarás en tu guía aplicados página 305 y 306. En el punto número 1 vas a subrayar en ese artículo que te muestran las formas de discriminación que prohíbe la Constitución. Todas las formas de discriminación que tú observes ahí las vas a subrayar. En el punto número 2 vas a colorear primero las situaciones de discriminación y después vas a escribir qué tipo de discriminación se refiere. En el punto 3 vas a señalar qué acciones pueden realizar para evitar la discriminación. En el punto número 4 vas a escribir un ejemplo de lo que puedes aprender si convives con alguien de otro grupo étnico o de otra cultura. En el punto número 5 vas a subrayar las opciones que explican por qué es importante respetar a la diversidad y vas a contestar la pregunta. En el punto 6 vas a observar cada una de las imágenes que representan manifestaciones culturales indígenas y vas a responder la pregunta. En el punto número 7 vas a escribir cierto o falso según corresponda a cada una de las afirmaciones. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta última actividad. Excelente, niños, llegaron al final de su clase. Excelente, mis niños, han llegado al final de sus clases. Muchísimas gracias por ponerme atención a todas mis explicaciones. Deseo que estas te sirvan para que puedas realizar tus actividades. Si tú presentas algún problema, no te preocupes, mándame mensaje y yo te ayudo sin ninguna dificultad. Deseo que tu día sea excelente. Cuídate mucho y cuida también la salud de tu familia. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra que te quiere y te extraña. Nos vemos el día de mañana. Bye.